Sí, señor, Rafael Simón Jiménez, vamos a conversar acerca de lo que sucedió en Colombia, alcances. ¿Cómo está? Bienvenido. Y como destaca Jonás, conocer varias lecturas que han habido, sobre todo con no, porque las encuestas daban de Colombia ganadora al sí, y otras viendo los noticieros colombianos, que me llamó mucho la atención, que los que hacían campaña por el no, decían que no querían que Colombia se convirtiera en una Venezuela. Yo quisiera que usted me dijera desde su punto de vista por qué eso. Bueno, buenos días y un gran saludo a ustedes y al público neoespartano. Bueno, mira, los resultados de Colombia en primer lugar son desconcertantes a la luz de lo que habían anunciado las encuestas, que por cierto en los últimos tiempos han demostrado un total desacierto en sus predicciones. Las últimas encuestas le daban a la opción del sí, al acuerdo de paz, una ventaja de 20 puntos, que se diluyó en los últimos días y terminó en una victoria apretadísima, porque lo más grave de esto es que demuestra el cisma, es decir, la polarización y la división que vive la sociedad colombiana con relación al proceso de paz, es decir, la mitad del país a favor y la mitad del país en contra. Aun cuando tú sabes que los políticos tienen un discurso antes de las elecciones y otro inmediatamente después de las elecciones. Ahora los que fueron portavoces del no, encabezados por el presidente Uribe, están diciendo que ellos no están en desacuerdo con la paz, que la paz es un anhelo colectivo de los colombianos, que ellos lo que quieren es que los acuerdos de paz se reformulen y se renegocien con la paz dentro de un ambiente de acuerdo nacional. Y creo que la reacción del presidente Santos ha sido la adecuada, la de un estadista, la de un jefe de Estado, que en primer lugar reconocer la derrota de la opción que él defendía, y en segundo lugar convocar a un gran acuerdo nacional, es decir, convocar incluso a consulta al propio presidente Uribe y a lo que el partido del presidente Uribe representa. A todas las fuerzas políticas. Claro, eso es importante porque, mira, más allá de cómo se vean las cosas, porque de Venezuela la situación de Colombia es irrenunciablemente vista con el crisol de lo que estamos viviendo los venezolanos aquí. Es decir, no hay desapasión, ni hay una apreciación correcta de la realidad colombiana. Simplemente proyectamos la realidad venezolana hacia Colombia y decimos que el chavismo se va a apoderar de Colombia y que el comunismo se va a apoderar de Colombia, cosas que no tienen ningún asidero en la realidad colombiana, entre otras cosas, porque la FARC, transmutada en movimiento político, sería una fuerza absolutamente irrelevante, entre otras cosas, porque si algo revela no a los acuerdos de paz es el inmenso repudio que todas las acciones de barbarie cometieron la FARC durante todos estos años. Es decir, que eso está descartado de plano, el hecho de que Santos le está abriendo las puertas al comunismo en Colombia, que el chavismo está a las puertas, todo eso es imaginación. Repito, es la proyección de la tragedia que nosotros estamos viviendo aquí a la realidad colombiana, que es radical, sustancialmente distinta a la realidad venezolana. Ahora, yo creo que Santos ha asumido una actitud, repito, valiente y además seria, que si es, como lo han dicho todos, incluso los ganadores en la opción del no, que lo que quieren es una paz concebida en otros términos, pues lo que tienen que hacer es hacer una nueva comisión de negociación que a estos factores del no y bueno, establecer términos de lo que pudiera ser una nueva negociación. Los factores o los voceros del FARC han dicho que ellos tienen una irrenunciable propuesta de paz, que ellos no van a volver a la guerrilla y que están casados con la acción de la palabra y no con la acción de la paz. De manera que ya, repito, de un resultado que lo que demuestra es una grave fractura de la sociedad colombiana en relación a un tema vital, porque tú no puedes descontextualizar los resultados del proceso cumplido ayer de una realidad. Colombia vivió en el siglo XIX más o menos como Venezuela, unas 42 guerras civiles que culminaron con una guerra desgarradora que le costó la pérdida de Panamá, la llamada Guerra de los 1000 días. Y en el siglo XX, la confrontación entre liberales y conservadores tuvo unos grandes razones, como fue la que sucedió después del Bogotazo, del 9 de abril de 1948, con la muerte de Gaitán. Y luego, en los años 60, el calor del espejismo, la revolución cubana en América Latina, pues se formó la FARC y se formaron todos estos movimientos que tienen 50 años de guerra y que es una guerra que ha causado más de 1 millón de muertos y que ha traído grandes desgracias, desplazamientos, mutilaciones, toda una tragedia. Es decir, que si algo debiera ser visto con buenos ojos es la idea de que Colombia pueda llegar a una paz, porque además, como hemos dicho, 50.000, eso no es
un decir, no es simplemente una palabra. La paz de Colombia es la paz de Venezuela, porque no se te olvide que muchos de estos delitos que se cometen en Colombia, incluso el vínculo perverso que crearon la FARC con el narcotráfico, son relaciones delictuales que se proyectan hacia Venezuela. Rafael Simón, se ha convertido. Dime. Disculpe que te interrumpa, trata de no apretar con tu cachete, porque estás apretando con el cachete el teclado de los números, entonces parece que te estuviese censurando. Sí, perfecto. Conversando con Rafael Simón Jiménez, analista político y parlamentario, conversando sobre los resultados del plebiscito en Colombia el fin de semana. Me gustaría también tu comentario sobre Timochenko, el líder de la FARC, quien dijo que lamentaba que el poder destruido siembra rencor luego de conocer estos resultados y que bueno, igual mantenía paz, dejando abierto, no sé si según tu criterio, también que pudieran esto seguir adelante, porque Santos dijo se mantiene el cese a fuego contra las fuerzas revolucionarias de Colombia y me imagino que ellos también, ¿no? Porque si nombran la paz. Mira, yo creo que después de este gran esfuerzo de 6 años de negociaciones y de 4 años de diálogo en La Habana, yo creo que eso está en un punto de no retorno y que estos resultados lo que obligarían es a reformular los términos en que se consiguió la paz y particularmente la aplicación de una cosa que en Venezuela no se conoce y en la que yo modestamente soy especialista académicamente, que es lo que se llama ahora la justicia transicional. La justicia transicional son mecanismos que se han ido construyendo con el ánimo de sociedades que han vivido procesos desgarradores de guerras civiles o procesos de tránsito de regímenes autoritarios o dictatoriales a democracia, han logrado el objetivo final de la reconciliación, de la paz y de la reconstrucción institucional y del tejido social de la nación. Entonces, eso ha creado mucha polémica, porque la gente ha dicho que la FARC no va a pagar sus crímenes, que los jefes de la FARC van a pasar a ser parlamentarios, que poder político y poder económico. Sí, con un manto de impunidad. Bueno, en realidad todo conflicto tiene unos costos. El propio presidente Santos lo había dicho. Este acuerdo no es el acuerdo ideal, es un acuerdo que es parte de una negociación de dos partes que están comprometidas en una guerra fratricida de muchos años. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, el ejemplo emblemático en el mundo de la justicia de transición, que fue el ejemplo de Sudáfrica, de la Sudáfrica que pasa del régimen del apartheid dirigido por de Klerk al régimen, digamos, encabezado por Mandela. Ningún país del mundo ha sufrido una situación como la de Sudáfrica, de exclusión, de racismo, de persecución. Incluso el propio Mandela estuvo 27 años detenido y sometido a trabajo forzado. Si Mandela hubiera optado, como por cierto lo optó Zimbabue, bajo la dirección de ese caníbal, de ese dictador horrible que es Mugabe, por la venganza, por la retaliación y por no dejar atrás el pasado, bueno, Sudáfrica fuera lo que es Zimbabue, un país fracasado, un país atrasado, un país en quiebra. Mandela con su grandeza y él con su ejemplo, era el hombre que más había sufrido en carne propia todo el desgarramiento y todo lo que significó el apartheid, bueno, dio un ejemplo y allí se construyó lo que Sudáfrica es hoy, una economía emergente, una sociedad reconstruida desde el punto de vista afectivo y efectivo. Es decir, yo creo que sociedades que están sometidas a un desgarramiento tan grande, a tanto tiempo de exclusión, de pelea, de polarización, tienen que dejar eso atrás. Y para poderlo dejar atrás, hay que hacer esfuerzos de parte y parte, porque si tú lo que crees es que tú le vas a aplicar a tu adversario la justicia en términos comunes y corrientes, bueno, tienes que derrotarlo militarmente, y eso en Colombia se ha demostrado a lo largo de 52 años que no hay la posibilidad de una derrota militar definitiva de la FARC. Tú a la FARC la puedes disminuir. En efecto, el presidente Uribe, con quien yo no tengo, por cierto, ninguna simpatía, por todos sus antecedentes, libró una batalla en el terreno militar, apoyado, por cierto, en el Plan Colombia, que logró disminuir y logró, vamos a decir así, que acorralar a la FARC en sectores más o menos despoblados, por lo menos librar a las grandes ciudades de la confrontación interna. Pero la FARC es un movimiento que tiene 16.000 hombres en armas, que además ha conseguido en el apoyo, en lo que ellos llaman el gramaje, que es el impuesto que ellos dicen que le cobran a los traficantes de cocaína, han conseguido una fuente de financiamiento. Es decir, eso no se va a resolver por medios militares. Si este acuerdo de paz fracasara, no se te olvide que no es el primero que hace Colombia. Colombia hizo un esfuerzo cuando Belisario, cuando Barco, cuando Gaviria, cuando Pastrana. Es decir, este es como el quinto o sexto intento de acuerdo de paz que vive Colombia, y el fracaso de este acuerdo lo que significaría sería el reinicio de una violencia que no se sabe
a dónde va a llegar, porque eso no tiene solución militar. Si tú pudieras derrotarlo, extinguirlo, acabarlo y rendirlo, bueno, eso sería una opción, y someterlo entonces a la justicia ordinaria. Pero la única opción visible de un país que tiene 50 años desangrándose es una negociación, y una negociación implica mutuas concesiones de las partes que a veces no gustan ni a una parte ni a otra parte, pero que son necesarias, sobre todo, repito, en el objetivo superior de dejar todo este pasado atrás y de reconstruir una Colombia que además tiene grandes posibilidades. Mira, yo soy un amante de Colombia, entre otras cosas porque a mi padre tuvo 5 años exilado allí cuando el tiempo de la dictadura de Pérez Jiménez. Colombia es un país que tiene grandes potencialidades. Si Colombia logra la paz, Colombia se puede convertir fácilmente en la primera economía de América Latina. Es decir, que no es cualquier cosa pasar de un tiempo de conflicto, de guerra, de desgarramiento, de cosas horribles que se han hecho en el curso de ese conflicto, a una sociedad que, pagando un precio, repito, porque todas las sociedades tienen que pagar un precio, pueda entonces reconstruirse y repotenciarse. Pero mira, con esto quiero terminar esta cháchara, por lo menos desde el lado mío, me someto a su pregunta. Ajá. Eso de crear paralelismo entre la situación venezolana y la situación colombiana no tiene ningún asidero en la realidad, porque la FARC, repito, si lograran reinsertarse políticamente como ellos se lo proponen, sería un movimiento muy pequeño, entre otras cosas, repito, porque la sociedad le está cobrando en el referéndum y le va a cobrar en las urnas cuando ellos aparezcan como fuerza política todas las atrocidades y todo este tiempo en que ellos cometieron todas esas cosas en Colombia, ¿no? Es decir, que creer que ahí está el fantasma de Chávez, que ahí está el comunismo a la puerta, todo eso es un espejismo, repito, que tiene que ver con la desesperación y con la situación que hemos vivido los venezolanos y que estamos viviendo los venezolanos en estos 17 años. Además del rechazo que muchas víctimas todavía tienen y que, bueno, que lo demostraron en las urnas, que no estuvieron en el marco de esta negociación, pero fíjese, ellos ya comenzaron con la primera fase de la entrega de armas supervisado por los representantes de la ONU. Y por los facilitadores, claro. Ajá, por los facilitadores, pero otro punto, el día sábado ellos envían un comunicado diciendo que van a resarcir a las víctimas y por primera vez hablan de que por parte económica de ellos, ¿dónde están los reales de la FARC? Ha sido el tabú más grande, incluso cuando se lo preguntaron al presidente Santos en una oportunidad, que con todos esos organismos internacionales no habían encontrado ni siquiera una cuenta. Uno no entiende ese tipo de cosas, pues. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con quienes se hacen esas preguntas, ¿no? Todas esas cosas serían los nuevos temas que hay que renegociar y que hay que poner sobre la mesa y ponerlos con toda claridad, ¿no? Yo creo que la FARC tiene que demostrar, en primer lugar, un profundo arrepentimiento. Por cierto, fíjate tú, porque dentro del resultado nacional hay algunas particularidades que llaman la atención. Aquellas poblaciones donde la FARC cometió las peores atrocidades, ganó el sí. Parece mentira, entre otras cosas porque en los últimos 2 meses la FARC se dedicó a ir en esos sitios a pedir perdón por las cosas que habían hecho, ¿no? Y en casi todas las partes donde hubo matanzas atroces, donde hubo cosas como las famosas bombonas de gas, o como todas esas cosas horribles que se hicieron contra la población civil, la gente votó a favor de que se hiciera la paz. Son contradicciones, ¿no? Quizás el que ha sufrido la guerra en carne propia es el que más desea la paz, ¿no? Siempre es un placer conversar con usted, de verdad, nos encanta. No solamente su sapiencia, sino la manera como lo explica, muy fresco, muy directo. Que conecta a todo el mundo con el tema. Yo quisiera que nos diera... Yo soy maestro de escuela, por eso tengo esa pedagogía, ¿no? Sí, bueno, hay mucho que le hace falta, mucha pedagogía en este país, en la parte política. Pero ese es para otro tema, para otro momento. Quisiéramos saber, para cerrar, en esta nueva fase de conversaciones, que ya el presidente Santos ha enviado a sus comisionados a La Habana a reunirse otra vez con los representantes, ¿cómo queda Venezuela en esta etapa ya ganando el no, en esa fase de conversaciones, para finalizar? Bueno, mira, Venezuela ha sido un factor importante, a eso hay que reconocerlo, y el gobierno venezolano, entre otras cosas, por una cosa que puertas adentro es una cosa increíble, que es la influencia que Chávez tuvo y la relación que Chávez fomentó con la FARC y con el ELN y con los grupos insurgentes colombianos. Y además, porque desde hace mucho tiempo el propio Fidel Castro y el propio Chávez, un poco inspirado en su ejemplo de cómo él había hecho una chapucería militar y un golpe de Estado que había sido un tremendo fracaso y luego había logrado por la vía electoral pues convertirse en un fenómeno político y tener una larga tiempo de hegemonía, habían convencido a la FARC de la necesidad de poner las armas y de reconvertirse a la vida civil. Yo creo que Venezuela va a seguir siendo un factor muy importante porque Venezuela tiene una gran interlocución con esos grupos. No se te olvide que aquí se les ha dado amparo, que aquí se les ha dado financiamiento, que aquí se les ha dado protección. Esa gente oye mucho, oía mucho a Chávez y yo creo que oye mucho a los sucesores de Chávez, repito,
porque son algo así como su retaguardia estratégica, son quienes le proporcionan cobertura, quienes les han proporcionado protección, quienes les han curado los heridos, quienes les han escondido a la gente. Entonces tienen una gran ascendencia que puede ser utilizado para todo lo malo y para todo lo bueno. Ojalá que sea utilizada para todo lo bueno. Bueno, nosotros agradecemos de verdad su participación el día de hoy. Mucho gusto.